Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Mi nombre es José Palomino y estamos nuevamente en su programa Trabajemos con Amor, y hoy vamos a llevar el tema acerca del lugar que Dios escogió, del lugar donde nosotros vamos a buscar a Dios. Pero este lugar, hermanos, a través de las Sagradas Escrituras, Dios siempre lo elige. Dios escoge el lugar donde nosotros podamos acudir a Él. Y a través de las Sagradas Escrituras sucede esto, salvo en la época del rey David, en la cual él tuvo la idea de crear un templo para Dios. Pero eso vamos a ver más adelante, ya que la construcción del templo donde va a habitar el Señor, el objetivo no era un templo de material noble, no era un templo hecho por piedra o ladrillo o cemento, sino que el templo de Dios es un varón. Pero eso vamos a ir aclarando poco a poco a través de mis demás hermanos que me van a suceder después de esta primera parte que les voy a dar. Primeramente nos vamos al tiempo de la época de Moisés, donde también Dios escoge un lugar. ¿Y por qué siempre Dios tiene que escoger el lugar? Porque Dios tiene que santificar el sitio donde Él va a morar. Por ejemplo, en la época de Moisés, cuando Moisés subió al monte a recibir los mandamientos, Dios le dice: quítate las sandalias porque el suelo es sagrado, es santo. Entonces, ese lugar que Dios escoge para que ahí esté con Moisés 40 días y 40 noches, ese lugar Dios mismo lo eligió. Y así va a hacer en toda la historia bíblica, vamos a encontrarnos con este contexto. Entonces vamos al Deuteronomio capítulo 12 verso 5, que dice: mas el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Es decir, a ese lugar donde Dios escoge. Entonces, hermanos, estamos viendo de que Dios elige el lugar. Y es de suma importancia que Dios escoja la morada en aquel tiempo. Y eso lo ordena a Moisés. Le ordena hacer un tabernáculo en esa época. En esa época no había un templo de construcción noble. Era, como hoy en día le llamamos una carpa, era una tienda donde Dios eligió y lo hizo hacer a la medida y al diseño que Él justamente nos habla en Éxodo capítulo 25 versos 8 y 9, que dice: y hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostraré el diseño del tabernáculo. Dios muestra a Moisés el diseño del tabernáculo, es decir, de la tienda en la cual iba a morar Dios. No iba a ser cualquier tienda que el hombre iba a crear a la manera que él quiera, no, sino a la manera de que Dios lo estipula. Entonces, esta tienda, que era para reuniones de los israelitas con Dios, esta tienda es móvil, era móvil en esa época. Es decir, montaban la tienda en un lugar donde Dios se ponía a descansar el pueblo, montaban la tienda, ahí acudían los israelitas, pero luego cuando se movían a otro lugar, cuando iban avanzando en el desierto, se iban a trasladar, entonces desmontaban nuevamente la tienda y lo movían a otro lugar. Eso habla en Éxodo capítulo 40 versos 36 y 37, que dice, y 38 también, dice: y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se partían hasta el día en que ella se alzaba. Es decir, había una nube encima del tabernáculo. Si la nube no se levantaba, ahí se quedaban hasta que Dios dijera: ya pueblo,
vamos a seguir avanzando. Pero mientras que la nube no se levantaba, ahí permanecía el tabernáculo, es decir, la tienda. Entonces dice, pero si la nube no se alzaba, no se partían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. En aquel tabernáculo, hermanos, la presencia de Dios se manifestaba en medio de su pueblo. Imagínense ese avistamiento, ¿no? Ver a la nube que alumbraba, porque había por dentro así como fuego, alumbraba durante la noche. Ver esa imagen, esa grandeza de nuestro Señor, ese era el santuario. Debajo de esa nube estaba el santuario, el lugar donde los israelitas iban a presentar sus oraciones, sus sacrificios, sus alabanzas a Dios. Ahí clamaban a Dios. Por eso Dios elige un lugar donde el hombre va a acudir a Dios. Ojo, dentro del tabernáculo, ahora, dentro de ese tabernáculo, de esa tienda, se encontraba el testimonio escrito en tablas de piedra, es decir, la palabra de Dios, los mandamientos, la ley real. Esa tabla de testimonio estaba dentro de la tienda, en un área llamada el lugar santísimo. Dentro de ese lugar santísimo estaba el arca, y dentro del arca estaban las tablas de testimonio. La gloria de Jehová cubría todo ese lugar del tabernáculo. Y este testimonio, que son los 10 mandamientos, el maestro nos explica cómo recibió Moisés el testimonio en este primer audio, hermanos, de este tema. Vamos a escuchar la voz de nuestro maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal. Primera de Juan, capítulo 5, verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Que se entienda, el testimonio se refiere a los 10 mandamientos. Por ejemplo, primero, dice, obedecer el Señor. El Éxodo, yo cito 34, 28, 19. Luego estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió, no carne ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. 29. Lo aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas de los testimonios, el capítulo del testimonio, en su mano, y ellos descendían del monte, no había el que de su rostro resplandecía después de uno, hablando. Entonces, Moisés enseñó las tablas del testimonio, se refiere a los 10 mandamientos. Entonces, al decir el testimonio, por ejemplo, en 1 Juan, si recibimos el testimonio de los hombres, quiere decir que recibimos la ley de los hombres, el testimonio, es decir, que la ley de Dios es mayor. Bien, nuestro maestro nos habla, vamos a hacer una síntesis. La parte más primordial en este audio dice, eso entiendan, testimonio se refiere a los 10 mandamientos. Y pronuncia Éxodo 34, 29, que dice, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano,
Mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía, después de que hubo con él hablado. Entonces Moisés recibió las tablas del testimonio, dice el maestro. Se refiere a los 10 mandamientos. Entonces, al decirlo de testimonio, se refiere a los 10 mandamientos. Esa tabla del testimonio, hermanos, estaba dentro del arca de la alianza, ahí en el tabernáculo, en el lugar santísimo. A ese lugar nadie podía entrar, solo el sacerdote una vez al año, y con sangre, dice, ¿no?, en la escritura, que él entraba. Entonces, dice en Éxodo 31:18, vamos a continuar con la historia en la época de Moisés. Dice: y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tabla de piedra escritas con el dedo de Dios. En Éxodo 25:16 dice: en el arca pondrás el testimonio, lo ordena Dios, que yo te voy a dar, es decir, las tablas del testimonio, los mandamientos que tienen que colocar en el arca, dice. Y en el Éxodo 40:34 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio. Escuchen, el tabernáculo del testimonio, es decir, ahí estaba la ley dentro de ese tabernáculo. Y esto me hace recordar a otro audio cuando el maestro dice que y ese tabernáculo ahora camina, dice. Es decir, ya no es una tienda, ya no es un edificio o una morada hecha de piedra o de cemento o de ladrillo, sino que es un varón. Entonces eso vamos a verlo más adelante. Entonces dice, la nube cubrió el tabernáculo del testimonio y la gloria de Jehová hinchó el tabernáculo. Eso habla en Éxodo 40:34. Entonces, hermanos, el arca, vamos a describir un ratito. El arca era un cofre de madera cubierto de oro, y dentro de ella contenía las 2 tablas de piedra de la ley de Dios, los 10 mandamientos. El arca estaba en el lugar santísimo, separado por un velo del lugar santo. Eso nos habla, hermanos, en el Éxodo 26:33. Pero a través en ese lugar santísimo, ahí moraba Dios, porque estaba el testimonio, sus palabras. Ahí nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote. Eso nos habla en Hebreos 9:7, en la cual solo entraba una vez al año. Porque aquel que entraba, o miraba nomás, era muerto. Por eso dice en 1 de Samuel, vamos a leer 1 de Samuel 6:19, dice: el Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. De todo el pueblo hirió a 50,070 hombres. Es decir, hermanos, no está permitido, es prohibido. Solo el sacerdote ingresaba una vez al año. Bien, hermanos. Entonces, ahí, en el lugar santísimo, ahí dice, se escuchaba la voz de Dios. El sumo sacerdote escuchaba la voz de Dios. Vamos a escuchar al maestro a hablar acerca de ello. Entonces, sacerdotes entraban allí. Entonces, la voz, cuando ellos clamaban, la voz de Dios se oía dentro de la arca. Por eso edificaban esa arca. Entonces, fuera del arca no oyen la voz de Dios, sino dentro de la arca entraban y entonces hacían sus plegarias, sus clamores, los sacerdotes. Bien, dice el maestro, entonces los sacerdotes, dicen, entraban ahí, está hablando acerca del arca, cuando ingresaban dentro, cerca al arca, dentro, dice que se escuchaba la voz de Dios, dice, entonces sacerdotes entraban ahí, entonces la voz, cuando ellos clamaban, la voz de Dios se oía dentro del arca. Por eso edificaron esa arca. Para eso es que hicieron el arca de la alianza, para que ahí puedan escuchar la voz de Dios. Entonces, continúa el maestro y dice, entonces fuera del arca no oye la voz de Dios, sino dentro del arca entraba. Entonces hacían sus plegarias, sus clamores los sacerdotes. Bien, hermanos, como estamos viendo, en el tiempo de Moisés, el lugar escogido de Dios para su habitación era
el arca. Ahí estaba el testimonio. El arca, hermanos, después el maestro lo compara con un hombre, un varón, que dentro de él está el testimonio. Entonces, esa arca, en la cual estaba en el lugar santísimo del tabernáculo, ahí moraba Dios. Y el pueblo escuchaba la voz de Jehová. Y así aprendían sobre el temor en su nombre en aquel lugar que Dios escogió. Y más temían cuando, por ejemplo, en aquella época, cuando murieron esas personas al mirar el arca. O sea, era para aterrorizarse, ¿no? Pero aprendían ahí a obedecer, a temer a Dios. Porque este lugar, hermanos, lo escogió Dios, lo eligió Él. Nadie más. Hombre no elige el lugar donde Dios va a morar. Por eso que era necesario que en la época de nuestro Señor Jesucristo el mismo Espíritu baje, el Hijo de Dios, a construir un templo para Dios. Y ese es un varón. Entonces, hermanos, vamos a ir aclarando más adelante, poco a poco. Estamos hablando de historia bíblica, cómo es que se da en la historia bíblica el lugar que Dios escoge, porque Dios elige. Bueno, nos aclara nuestro maestro en el siguiente audio qué es el lugar. Vamos a escuchar a la voz del maestro. Deuteronomio 17, 9 hasta 13, dice: pregunta a los que han oído, ellos saben lo que yo he hablado. Entonces dice, claramente, 9, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que fuere en aquellos días, y preguntarás, ahí está, pregunta a los que han oído, ellos saben lo que yo he hablado. Y tú ya ahora claramente dice, preguntarás y te enseñarán la sentencia del juicio. Y entonces dice ahora a la gente, y harás según la sentencia que te indicare los del lugar. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es? La casa de Dios. Eso hay que también entender. Los del lugar. Entonces estamos hablando del lugar. El lugar es la casa de Dios, donde Dios habita. A eso se refiere, el lugar. Entonces dice, lugar que Jehová escogiere. Ese lugar es escogido de Dios. Entonces, y cuidarás de hacer según todo lo que te mandaron. Todo lo que te mandaron. Según la ley que ellos te enseñaron. Claramente. Y según el juicio que te hiciere, harás, dice a la gente, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te mostrará. Verso 2. Bien, vamos a leer una parte de este audio, hermanos. Dice, el maestro dice, del lugar. ¿Cuál es el lugar? Dice. ¿Lugar cuál es? Dice. Responde el mismo, la casa de Dios. Eso hay que saber entender. La casa, en otro audio dice, la casa, templo, la piedra, Cristo, uno mismo es, dice. Solo uno, perdón. El mismo es, dice. Ahí está, así es la palabra que dice. El mismo es. Entonces, casa o templo, como lo dijo también nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, ¿no? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Habla de una morada. Habla de una morada que Dios elige. No que el hombre, sino que Dios elige. Dios hace su morada. Porque Dios tiene que hacerlo para que sea esa morada limpia. Entonces dice, los del lugar, dice, lugar. Entonces, estamos hablando del lugar.
El lugar es la casa de Dios donde Dios habita. A eso se refiere lugar. Entonces dice, lugar que Jehová escogiere. Ese lugar es escogido de Dios. Amén, dice el pueblo. Se dan cuenta, dice, entonces, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifieste, todo lo que te mandaren, dice. Entonces dice, y según el juicio que te dijeren, harás. Dice a la gente, no te apartarás ni a derecha ni a izquierda de la sentencia que te mostraren. Es decir, hermanos, según la ley que ellos te enseñaren claramente, dice. Eso está en Deuteronomio 17:11. El lugar, hermanos, el lugar donde Dios mora, Dios siempre te va a enseñar su ley. Cuando Dios elige el lugar en la época de Moisés, Dios le da testimonio en tablas de piedra de la ley a Moisés para que coloque en el arca. Y para que el arca tenga un lugar donde repose, mandó a hacer mismo Dios al diseño que él quiso, que él deseaba, un tabernáculo, es decir, una tienda que pueda ser movida de un lugar a otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre el Señor enseña su ley. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, también lo mismo. Muchos dicen, no, que Él nos trajo otra ley. No, la misma ley que el Padre manda, obedece el Hijo. Por eso el Hijo se sometió a la ley de Dios. Jesús, en Mateo, en todo el capítulo 5, si lo leen, Jesús mismo dice, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y comienza a enseñar de una manera aún más, como se dice, más espiritualmente. Y un claro ejemplo es el adulterio, que normalmente, antiguamente se canalizaban por el acto sexual, pero Jesús mismo dice, con solo pensar nomás, con solo imaginarse con otra persona ajena a él o a ella, cabe la diferencia, entonces adulteras con él o con ella en tu corazón. O sea, no se necesita el acto carnal. Pero en ningún momento Jesús dice no, que la ley ya no, que pueden cometer adulterio. No dice eso. La misma ley que Dios pone, desde el principio, esa misma ley, nuestro Señor Jesucristo se somete y Él mismo la cumple y la enseña. Porque si nosotros mundanamente tenemos familia, tenemos hijos, en una casa que gobierna el papá pone sus normas, sus leyes, y los hijos tienen que obedecer. Esos hijos, cuando crezcan, van a tener esa misma ley para su familia, para su hogar. ¿Por qué? Porque fue enseñado por su papá. Lo mismo Dios nos enseña tiempo en tiempo su ley. ¿Para qué? Para poder vivir en corrección. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este es el propósito. Entonces, estamos observando, para no salirnos del tema, que el propósito de establecer un lugar como morada o casa donde habita Dios es con el propósito de enseñar al pueblo los mandamientos escritos en un principio en tablas de piedra de testimonio, como le dice en el Antiguo Testamento. Entonces, escritos con el dedo de Dios, y que el juez de aquellos días ordenaría se cumpla en el pueblo esta ley, que nadie se aparte, dice, de la ley, ni a izquierda ni a derecha, ni a diestra ni a siniestra. Ahora, David, en agradecimiento a Dios, él quiso construir una casa para el Señor, un templo para Jehová, un templo en la cual ya no se esté movilizándose de un lugar a otro. Pero Dios en su época le dijo, tú no vas a construir el templo. Tampoco es lo que él quería, lo que el hombre quiere, tampoco no se puede, no se da, sino lo que Dios ordena. Y Dios le dijo, tú no me vas a construir el templo porque tus manos están manchadas de sangre, porque él fue guerrero, sino que tu hijo Salomón es el que lo va a hacer. Pero vamos a escuchar a nuestro maestro acerca de esta historia, de esta parte de la historia bíblica. Vamos al audio, hermanos.
Bien, el audio se escucha un poquito chilloso, pero sí se llega a escuchar lo que dice el maestro, porque dice, dijo el rey Salomón, y lee Segunda de Crónicas, capítulo 6, versos 2, 4, 5 y 6, en ese orden, dice, yo pues he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre. Y él dijo, bendito sea Jehová Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios elige, Dios escoge. Dios no puede dejar eso al hombre, que el hombre elija. No, Dios elige. Dios elige lugar, Dios elige qué tribu, Dios elige al varón. Dios es el que lo elige, no el hombre. No es voluntad humana, sino voluntad de Dios. Entonces, en el tiempo de Salomón, quien construyó el templo de Jehová, al cual Dios elige como lugar ese templo, que fue construido por orden del rey Salomón, como casa donde se debe servir a Dios, de acuerdo a las leyes ceremoniales, ¿no?, sacerdotales, establecidas en el tiempo de Moisés, que habían de celebrarse durante las fiestas solemnes para estar en el lugar de servir a Dios, con los sacrificios, las ofrendas de todo varón que se allegue a Dios. Ahí eran recibidas. Ahí empezó ya en un lugar fijo a hacer todas estas ceremonias y a recibir las ofrendas de parte del pueblo. Entonces, hermanos, en este lugar Dios apareció a Salomón y le dijo que lo había elegido por casa de sacrificio. Bien, hermanos, esto es parte de la historia bíblica, pero también cuenta la historia, y eso ya vamos a ver de parte de mi hermano Cirilo Guaranga en una segunda parte, cuando Dios también le habla a Salomón y le dice, así como David me obedeció, entonces también va a tener esa bendición, ¿cómo se dice?, ese favor de Dios para con su hijo. Pero si dejan mis estatutos, mis mandamientos, todo esto, lo dejan de lado, también Dios lo va a desechar. Y eso va a hablar, hermanos. Por eso no es bueno dejar sus mandamientos. Dejamos los mandamientos, Dios nos abandona. De hecho, hermano. Bueno, hasta aquí mi participación. No quiero hablar de más. Todos hablamos de acuerdo a lo que dicen los audios.
Ya la segunda parte lo va a continuar nuestro hermano Cirilo Boranga, y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo mora en vuestros corazones, amados hermanos y hermanas israelitas. Amén. Amén.